Está con nosotros Thaís Gadea Lara. La semana pasada se dedicó a explicarnos cuáles son las miradas, las plataformas, las ideas sobre el tema medioambiental de los candidatos a presidente. Y esta semana, Thaís, nos toca los de los candidatos a jefe del gobierno porteño, ¿no? Así es. Vamos a analizar, como bien dijiste, de lo que fueron los tres principales que resultaron, ¿no? Ganadores durante las PASO en lo que es esta candidatura a ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta también la importancia que tienen las ciudades en el impacto, ¿no? En lo que hacen el ambiente, por dos variables. Por un lado, son responsables del 75% de las emisiones globales de dióxido de carbono, principal gas contribuyente al cambio climático, y por otro lado porque concentran cada vez mayor cantidad de población. Hoy se estima, el Banco Mundial hace la estimación de un 56% hoy de la población mundial vive en lo que son grandes ciudades, y se sabe que esta tendencia en las proyecciones va a ir creciendo. Y cuando vos tenés mayor concentración de personas, esas personas se alimentan, se movilizan, usan energía, generan residuos. Entonces, de ahí la importancia de pensar en una ciudad grande como Buenos Aires, cuáles son las propuestas ambientales. Lo que vamos a hacer de aquí al jueves en el análisis de estos tres candidatos tiene que ver en torno a tres ejes. En primer lugar, espacios verdes, teniendo en cuenta la importancia que tienen para el bienestar, digamos, de la salud física y mental de las personas, pero sobre todo también, por ejemplo, en términos de acción climática ante una ola de calor, como hace que la temperatura no descienda. En segundo lugar, movilidad. El 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad de Buenos Aires provienen de lo que es transporte vehicular, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para reducir eso y favorecer más el transporte público? Y en tercer lugar, quizás lo más cotidiano a todos nosotros, que tiene que ver con residuos, que yo siempre digo que sigue siendo medio una deuda, ¿no? Ambiental, porque la típica pregunta que te hacen en un asado familiar es ¿qué hago con los residuos? Ahí hay algo que todavía, ¿no? En términos de concientización o de cómo es la gestión. En práctica, ¿no? Exacto. Y porque además contribuyen los residuos en un 20% de las emisiones en la ciudad. Vamos entonces a lo que tiene que ver con Jorge Macri, que resultó ser, ¿no?, el principal ganador en las PASO, en donde acá lo que vamos a analizar son las propuestas que estuvieron en la plataforma presentada por el partido, ¿sí? Por Juntos por el Cambio. Las vemos y después te hago una aclaración, ¿sí?, sobre eso. Tenemos, sobre espacios verdes, se habla de ampliar el arbolado y los espacios verdes, hablando de mayor plantación de árboles y también esto de mejorar los espacios verdes existentes, pero también sumar más. Ahí, ¿cuáles son los principales desafíos? Que cuando hablamos de más espacios verdes, no sea solo en cantidad, sino también la calidad, ¿no?, del espacio verde. Uno, cuando hoy ve el registro de lo que se considera espacio verde, va desde parques y plazas, pero también canteros. Entonces, ver, bueno, cómo estamos hablando de esa suma, ¿no?, de cantidad en términos de la calidad. Y también la distribución, porque cuando uno ve cómo están distribuidos los espacios verdes en la ciudad, hay ciertos barrios en donde la gente está más próxima a un espacio verde y otros, que suelen ser los de menores recursos económicos. Son pulmones, además. Exacto, son los que quedan mucho más lejos. Eso como desafíos. En términos de movilidad, generar más áreas peatonales, sí, que esto es algo que empezamos a ver sobre todo en el microcentro y que es algo que tiene un impacto económico positivo. Cuando uno va caminando, o sea, está comprobado por distintos estudios cómo es más fácil no consumir y se apropia mucho más del espacio, y también más kilómetros de ciclovías con la promoción del uso de la bicicleta. Sobre esto después voy a hablar con algo que se llama la ciudad de los 15 minutos. Sí. También potenciar el sistema de Metrobús en pos de fomentar, esto insisto, es lo que, digamos, desde la plataforma de Juntos por el Cambio, para, digamos, promover el uso del transporte público, mayor facilidad en la movilidad y también reducción en la contaminación. Si más personas viajan, en este caso en el colectivo, la idea es que hay menos vehículos, ¿no?, a combustión en la calle. Y por último, en términos de residuos, lo que aparece en la plataforma de Juntos por el Cambio para la ciudad es desarrollar una economía circular en un trabajo conjunto con distintos actores, ciudadanía, organización, también sector privado, con base obviamente en gestión de residuos y también, por ejemplo, con iniciativas en
promover, reconvertir, digamos, packaging para que ya se pueda reducir, o sea, que sean más sustentables los packaging para tratar de reducir ya desde el inicio, ¿no?, de lo que es la generación de residuos. Y algo que me parece importante, en línea con lo que yo decía, de como uno de los principales desafíos que aparece en la plataforma, es esto de mayor campaña de concientización para esto, para que la gente realmente, digamos, contribuya en su parte de lo que tienen que hacer en la gestión de residuos para que llegue a destino y todo el proceso funcione. Aclaración entonces sobre esto. Estas son las propuestas del partido de Juntos por el Cambio que presentaron en la plataforma electoral para las PASOs. En las propuestas de Jorge Macri no hay propuestas ambientales. El dato que habría que ver interesante y cómo puede repercutir en propuestas ambientales de aquí a octubre es que la semana pasada anunció a Clara Mucio como su compañera de fórmula, que es un poco la que todos tienen dentro del gobierno de la ciudad, como la que viene trabajando, ¿no?, en estos temas verdes, en cómo hacer para la promoción del concepto de ciudad de 15 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hoy ella es ministra de Espacio Público y Higiene Urbana. Desde el espacio lo que nos dicen es que están trabajando para justamente definir próximamente propuestas ambientales concretas en lo que hace a la fórmula, pero al igual que hicimos con Patricia Bullrich, es interesante ver, o sea, por lo menos analizar las propuestas y los desafíos que suponen desde lo que publicó el partido. Que es la oposición, ¿no? Es la principal oposición en términos de partido, de bloque, que es Juntos por el Cambio. ¿Y mañana de qué conversamos? Vamos a hablar sobre las propuestas ambientales de Leandro Santoro, que fue el segundo candidato ganador, así es. Así que ahí sí hay propuestas ambientales puntuales de él, así que hay bastante información para ver. Interesantísimo, muchas gracias. Gracias.